cantando fuerte. ¿Cómo dice? Dos y muchas más. Dos. Hoy tomo por olvidar. Solo amigos, salud. Ay, si te amo. ¿Cómo dice? Dos más. Que se escuche. Dos y muchas más. Dos. Hoy tomo por olvidar. Granadilla. Ay, si lo tomo. La mujer es un grito. Eso. Ay, mira. Ay, amor, estoy tomando. Te olvidaré, te cambiaré. Ojalá que no llores, que no sufras como yo. Ojalá. Ha comido bastante. Ajá. Pasea por aquí, por allá, por allá. Pasea. Se estaciona en un rinconcito, Ya. se sienta, Se sienta. mueve la cola, Mueve la cola. ¡prax! Hace una torta de este tamaño. Una torta bonito así. Cholo, ahí estás tú. Ahí está. Transformación de la materia, pues. Yo estoy pasando por ahí. Ya. Te reconozco, Me reconoce te veo y vi y te digo, y me dice. ¡oh, Juanito! ¿Cuánto has cambiado, ah? ¿Cuánto has cambiado? Ahora ya es bonito, así es piquetear, ¿ah? ¿Pero has aprendido o no? Sí, aprendí. Caca. Ya, a ver si has aprendido, enséñame todo a mí. Yo te enseño. Ya, enséñame. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. Ejemplo. Ejemplo. Usted muere. Yo me muero. Viene un rayo, ¡zah! Oye, aguanta. Te corta la cabeza. Si no mueres, agarramos motosierra. Oye, ¡Corta! Muere, maldito. Ya. Me muero nomás. Es que gente mala también tiene que morir mal, ¿sí o no? Ya, me muero y estoy muerto. Te mueres, Ahí está, me muero. te llevamos al cementerio, Ahí está, me llevan al cementerio. te enterramos. Me entierran. Tu cuerpo a un lado, tu cabeza a otro lado. ¿Pero por qué? Por seguridad, de repente resucitas. Ya estoy enterrado. Ya estás enterrado, pasan 2 años, Ahí está, pasan 2 años. te vuelves tierra. Muy bien, me vuelvo tierra. ¿Cómo estás, tierra? Empieza a caer. Lluvia. No, señor, granizada. Grandes bolas, fin del mundo, carajo, año y rechazo. ¡Muere, maqueto! ¡Oye! Me muero nomás. Me muero nomás, estás rematando pico. ¿Cómo ha Ahí llovido? está, como ha llovido. Empieza a crecer. Pasto. No, señor, mala hierba. Invade harta mala hierba, señor caballo. Ya ha llovido, ha crecido pasto, estoy verde, ya. ¿Cómo estás, verde? Ya, muy bien, estoy verde. Ahora viene a comerte. Una vaca. No, señor, un burro. Un burro, un asno como recharcha viene. Ya, burro. El burro se acerca, Ahí está, el burro se acerca, te mira, me mira, te huele me huele. y se asquía. No quiere comer burro. ¡Va a comerlo! Sí, empieza a comer. El burro te come. Ya me come. Con asco, pero te come. Ya estás dentro de la burro. Ya, estoy dentro del burro. ¿Cómo estás dentro de la burro? Como estoy dentro del burro. Empiezas a hacer daño al burro. Cólico le da al pobre burro. Oye, así es. Ya. Entonces, como está con cólico, el burrito pasea. Se estaciona Ahí está, se estaciona. y ¡prax! ¡Frax! Una torta. No, señor, diarrea. Todo te esparce y yo estoy pasando por Ya ahí. estás pasando por ahí. Te miro, Me miras, te reconozco me reconoces y te digo: y me dices. ¡ay, Richard, papacito lindo! Acá habías estado. ¡Ay, señor, no has cambiado nada! Maestro, Rosita del Espinar cumple 19 años. Ustedes siempre son sus amigos, pero recontra chévere de ella. ¿Qué le pueden decir a Rosita Espinar por este aniversario? Bueno, es nuestra causeta, nuestra amiga, compañera de arte. Además, hemos crecido casi juntos. Cuando paseábamos mi ganadito, nuestra oveja, así, con la rosacha, chistoso jugábamos, mamá, papacito, pero estamos felices, contentos en festejar su cumpleaños, su aniversario, papá.
Hay un eslogan que Rosita ha puesto. Por primera vez los cholos se juntan en Lima. Con la chola Chabuca, Edwin Sierra, ustedes y ella. ¿Es algo que tú compartes esa idea? Claro, por supuesto. Como dice el dicho, ¿no? Pero yo no comparto eso, Bueno, como decía, arriba el Perú, con todos su gente provinciana, porque Lima es provinciana. Pues un saludo para ti, Rosita. Cumple un año más de vida artística y sigue adelante. ¿Tú no compartes esa idea? No, papá, chulo, Chabuca, chulo. Y bueno, Rosita. Sí, papá, es feo. Yo no soy cholo, papá, ¿no? ¿Sí, no? Señor cholo. Oye, gracias, Cholo Juanito, de verdad, muy amable, ¿eh? No, papá, a usted, caballero lindo. Bonito, papá, su botella en su ojo, chévere está, papá. Bueno, gracias, amigos, y nos vemos al año que viene. Ok, gracias, papito. A usted, papá. Amigos, una de las personas, un gran profesional de la locución, un gran profesional de lo que es maestro de ceremonias, es Alex Lermo, y él va a ser el encargado de conducir este evento muy importante en la vida artística de Rosita Espinar. Maestro, ¿qué le puedes decir a la diva de América que el día de hoy está cumpliendo un aniversario más en su carrera artística? Warren, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, yo creo que como en todo artista, en toda persona que está inmerso de lo que es hacer música, llevar alegría, cuesta bastante lograr propósitos tan interesantes como ha logrado Rosita de Espinar. Para tener un escenario así, para tener una celebración así, ha tenido que encaminar bastante tiempo, ha tenido que lograr bastantes vicisitudes y también, por supuesto, hacer de los propósitos algo sensacional. Hoy cumple 19 años y este público que está llegando ha venido a celebrar como se debe. La cartelera de artistas que está ingresando al escenario está dando su granito de arena para esta alegría. Y nosotros también lo nuestro, ¿no? Para poder darle, como se dice, el hincapié a este bonito espectáculo. Agradecerle a toda la gente linda de todo el Perú, especialmente a la gente del Cusco, la gente del sur peruano que quiere, aprecia, valora a nuestra Rosita de Espinar, a la diva de América. Que estos 19 años sea el reflejo también de lo que ha logrado hasta hoy Rosita. Y gracias también a todo su público, a todo el grupo humano que trabaja al lado de ella, así como tú también, Warren, que haces de la música, que haces del folclore, no solamente un medio de comunicación, sino que das a conocer lo bueno, lo malo y lo feo, como en todo ámbito que existe, que hay, por supuesto, y de que de ello pues nadie se salva, nadie se libra, porque nadie es perfecto. Si hubiera perfección, no habría sacrificio, ¿no te parece? Que es lo más importante, y por eso estamos en estos 19 años también nosotros, para poder contribuir y hacer que esta celebración sea de la más hermosa, porque se lo merece. Rosita de Espinar en estos 19 años ha hecho cosas importantes al imponer un estilo, en primer lugar, al llegar con canciones tan extraordinarias que están en el corazón del pueblo peruano, y que su música haya traspasado ya nuestras fronteras, no solamente en nuestro continente, sino también ya en Norteamérica, y muy pronto seguramente en Europa, aunque ya fue, y seguramente va a retornar porque tiene todas esas cualidades de una triunfadora. Gracias, Besito. Gracias a usted. Chimi chimi. Ya me puedo ir. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, algo más alegre. Esta canción es nuevecita, se llama Amor a Primera Vista. Pero saltando, saltando. El amor a primera vista existe. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Arriba la manos arriba. Y no le salgan mujeres solteras, solo mujeres solteras. Eso. Contigo, Judith, contigo. Para la gente de contigo, Judith. Eso, solo. Así. Buena, chimi, chimi. ¿Cómo dice? A ver. Cantamos. Ayer la conocí, sus ojos me miré, sus labios yo besé, pero me enamoré. ¿Cómo dice? Ayer la conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo besé, pero me enamoré. ¿Cómo dice? Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Y dice, es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. No entiendo la razón, cómo llegó el amor.
veces es malo. Como dicen que el amor a primera vista a veces es bueno, a veces es malo. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, cómo llegó el amor. No entiendo la razón, cómo llegó el amor. ¡Arriba Perú! ¡Perú! ¡Perú! amigos y amigas de Chimichimi TV, siendo las 12:45 de la noche, aquí en los interiores del Complejo Santa Rosa, ya empezó este gran espectáculo de la gran diva de América, Rosita de Espinar. Ahorita nos encontramos con el gran grupo, acá Sangre Nueva, haciendo un gran espectáculo, ya con más de 3.000 personas, esperando que comience la gran diva de América, Rosita de Espinar, para que nos deleite con sus grandes temas, Terco Corazón, varios temas que ella canta con sentimiento y con corazón. Esto empieza así, su gran 19 aniversario de Rosita de Espinar en el Complejo Santa Rosa. Ya faltan pocos minutos para que empiece Rosita de Espinar. ¿Y con quién? Haciendo con nosotros, veniendo siempre acá a hacer un pequeño reportaje de todo lo que es el evento de Rosita de Espinar. Y yo por ti entregaría mi vida. ¿Qué cosa? Entregaría mi cuerpo. ¿Cuál? Daría toda mi vida porque me gusta. Estoy loco de amor. Tú me tienes súper enamoradísimo. Cuando miro a tus ojos yo me pongo a soñar lo que siento es muy fuerte por ti. Oye, estoy súper enamoradísimo de ti. Hola amigas de Chimichimi TV, nos encontramos con el club oficial de Rosita de Espinar,
Hola corazón, ¿cuál es tu nombre? Freddy Chuyo. ¿Cuál es el cargo tuyo en el club de fans de Rosita de Espinar? Yo soy el presidente del club de fans. Mira, cuéntame, ¿cuántos años tienes acompañando a esta gran diva de América? Bueno, el club de fans ya tiene 8 años ya. 8 años que hemos estado apoyando a la Rosita, hemos estado continuamente con ella. Bueno, nosotros siempre hacemos nuestras reuniones, nosotros aportamos, hacemos nuestras fotos, actividades, no sé, cada uno nos ingeniamos para hacer algo bonito siempre, para nuestra Rosita. Somos como 20. Yo quiero desearle de corazón un feliz aniversario y que se vengan más aniversarios. Más aniversarios. ¿Qué canción te gusta de Rosita de Espinar? Suspiros de amor. Suspiros de amor, como el nombre del club de fans, ¿no? A ver, chicos, ¿me pueden cantar un poquito de Suspiro de Amor de Rosita de Espinar? Entre todos, a ver, un poquitito de Suspiro de Amor. A mi corazón le debo 2500 suspiros. A mi corazón le debo 2500 suspiros. Si alguna vez no has pagado, enséñame tu recibo. Si alguna vez lo has pagado, devuélveme tus papeles. Acá donde me ven Pitín se agarra chinita. Cuando voy al baño suena. En cambio va Susy Díaz. Ay, pobrecito. A Susy Díaz se encontró el otro día en su cabeza el 667. ¿Cómo es eso? Se pasó de bestia. Un día le salió un barrito entre los dos y le juraba que era la teta del juicio. Señores, ¿todo listo? ¿Todo dispuesto? A la señal, me avisas, por favor, papito, me avisas. Pues. Ok, estamos listos entonces. Gracias. ¿Dónde está el aplauso? Para nuestra Chola Chabuca, por Dios. ¡Claro! ¡Papito! ¡Gracias, papito! Señoras y señores, Perú entero, América Latina, cada uno de nuestros continentes de este mundo hermoso disfrutan del talento de una mujer cuyo corazón hace vibrar a un pueblo. Para el aplauso, para el cariño, ella es Rosita de Espinar. Palmitas arriba, no se para. Palmitas arriba, no se cansa. Palmitas arriba, no se para. Palmitas arriba, no se sienta. Más fuerte, más Palmitas fuerte. arriba, no se para. ¡Fuerte, fuerte! Palmitas arriba, sí se sienta. ¡Se Palmitas. siente! Vamos a pedir, Cholita Chabuca, que se apaguen las luces porque esa es la gran sorpresa para que entre con toda la fuerza nuestra diva de América. Contamos, fuera luces. Saquen sus celulares, amor. Allá, mismo concierto, celulares, cuidado pero que se lo roben, ¿no? No, que prendan sus celulares. Saque celulares para arriba, bonita. Saque celulares. Fuera luces, ingeniero, luces cero. Fuera luces y contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rosita de Espinar. ¿Dónde están los fanáticos de Rosita? Señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a presentar el espectáculo, el show de la Diva de América en su aniversario número 19. Pero ella está esperando los aplausos del público. Orlandito, muy buena noche. Señoras y señores, ¿dónde están los ficheros sin Espinar? Con las manos arriba, Perú, costa, cielo y selva se pone de fiesta. Se pone de manifiesto. De aquí para allá es tan espectacular, ¿no? Chévere, chévere, chévere. ¿Dónde están los hinchas de Rosita? ¡Wow! Mira qué lindo, ve. ¿Qué? ¿Y por acá no? No ¿Y por pasa allá? nada. ¿Y por acá no? No pasa nada. ¿Dónde están los fanáticos de Rosita? ¿Qué vas a decir? Nada, mira. ¡Hincha de Rosita! Espectacular, pues. Chévere, bacán. ¿Qué dice usted? A ver, todo el mundo. Los hinchas de Rosita, levanten las manitos. Arriba, 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 arriba. Una bulla para Rosita de Espinar. Amores, amores. Bajito, tú. ¿Para qué quieres saber
mi número telefónico. Ya tú sabes, Picholita. Para que quieres tener mi correo electrónico. Ya tú sabes, ¿por qué te haces? Ya no disimules, ya tú sabes. Escúchame, cuy con chullo, escucha. Papito, mira, un ovni, puta, qué nervios. Mira, cuidado, cuidado. Chicos, ese es un dron. Qué lindo. Manitos arriba, saludemos al dron, papito. Levante la mano arriba, chicos. Mucha gente más lograda. Y ahora sí. Qué lindo. Ahora sí, Cholita, y para todo el Perú, este es el espectáculo de nuestra diva de América, Rosita Espinar. ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, dice! Porque esto no es un juego. ¡Ey! ¡Esto es real! La historia continúa. Aquí está la fabulosa del Cusco. Y las manos arriba, vamos. Las palmas arriba, vamos. Y la palma que suene la palma. Y las palmas arriba que suene. Y las palmas arriba que suene. Y las palmas arriba que suene. Una bulla Perú. ¡Otra bulla Perú! Señoras y señores, solamente la mujer es un grito, la varona es un silbido, el orgullo del Cusco, Suspiro de amor. el cocinero viejo, Cholita, Se queda dormido haciendo la sopa. sopero, y dice... Feliz, muy contenta, emocionada y a la vez nerviosa un poquito nomás. Poquitita, Rosita. Pero yo quiero saber por qué han traído otra chola, si yo soy la única chola acá. Sí, sí. Lo que Te voy a pasa es que decir. tú pareces una muestra gratis, amor, chiquita. Entonces, para los que no alcanzan, se reparten, pues, discúlpenos. Y tú serás una chola completa, seguro. Hasta con chapa. ¿Ah? Coño. ¿Con llama o con sorpresa? Eso es verdad. No seas así porque yo te voy a contar que uno de tus músicos me ha perjudicado. ¿Qué ha ¿Qué pasado? cosa te ha hecho? No sé, primero quiero cantar, bailar contigo, todo quiero hacer, después conversamos como que nos quisiéramos. Como hermanas que son. Y Por después- eso, hoy vamos a deleitar esta bonita canción con mucho cariño para todos ustedes, porque ustedes son los que siempre nos apoyan y siempre están cada año, cada aniversario. Muchísimas gracias
Y ahora vamos a comenzar con esta bonita canción que dice: a mi corazón le debes. ¡Fuerte, Rosita! 2.500 suspiros. ¿Ah? Ahora todo el mundo nos cobra, mira. Ahora vamos a cobrarle a la Cholita, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Cholita, no debe, no debes. ¿Cuánto suspiro por ti, Cholita? ¿Será taquicardia o asmático? Y ahora. Y todos le decimos: ¡feliz aniversario, Rosita! ¡Desfinar! Corazones ilusionados, enamorados, saltando, 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 saltando. ¿Dónde están los solteritos? ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Soltera! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba!
otras veces hemos visto que entre periodistas nos entrevistamos, pero el día de hoy te vemos, somos tus hinchas ahí en Canal 5. Y al sexto día. Claro, el sexto día, por si acaso. Oye, corazón, ¿cómo ves hoy en día la farándula folclórica? Porque hoy en día la televisión señal abierta ya está dando mayor cobertura a esta clase de actividades. Claro, sí, es nuestra música la que nos hace zapatear, la que nos hace estar con el pueblo, nos hace tomar nuestras cervecitas también heladas. Claro. Oye, ¿qué te parece Rosita de Espinar como artista? Lo máximo, me encantan sus canciones, me encanta la energía que tiene y su forma de bailar. Claro. Me encanta cómo salta, cómo baila, tiene mucha energía. Tú como periodista, ¿qué cosa le dirías por su 19 aniversario? ¿Qué cosa qué? Por su 19 aniversario, ¿qué le dirías? Bueno, que le siga pasando muy bonito, que espero que siga por todo el Perú haciendo sus shows y que le vaya muy bien en el mundo artístico y en el sentimental también. Oye, bueno, bueno, le mando un besote de Chimichimi TV a la gente y al sexto día de Canal 5. Gracias. Gracias, corazón, muy amable. Bueno, ha sido la entrevista a la periodista del programa Al Sexto Día y de verdad muy interesante. Bueno, le deseo todos los éxitos del mundo, que siga triunfando y que siga alegrando los corazones de todo el Perú. Lo que pasa es que, mira, Rosita es provinciana como la mayoría que vivimos en Lima. Y Rosita ha logrado conquistar con su forma de ser, su humildad, su talento y sobre todo su estilo, que el requinto, la bandurria que ha dado, es una atracción total de multitud. Es por ello que tiene respaldo siempre de su público y el público está con ella. Todos los 6 del mundo y que siga triunfando y que siga alegrando los corazones con su estilo que ella tiene. Gracias, Judith. Para mí es un honor poder participar en este gran aniversario de Rosita de Espinar. Fui invitado por Hermógenes Guamán, un gran amigo, y como él también trabajo con grandes empresarios promotores, como el señor Ventura Producciones también, que es un gran amigo, que estaré el 5 de septiembre regalando también lo que es los jeans para damas y varones. Ah, mira, yo sabía que solo era jeans para varones, pero ahora me doy la sorpresa que también hay para damas. Sí, estamos extendiendo la línea para poder también llegar a todo el público, ¿no? En general. Estamos también trabajando a nivel nacional. Ya no pues ya estaré dando la dirección por el Face de la empresa es Promotora Dual Internacional, ¿no? Para que pueda, también estamos llevando a Bolivia los jeans Dual Fashion. Te deseamos a ti cumpleaños feliz. Querida Chanti, puta cadería, ya se presenta en la noche de hoy. Eres el querido Club de Fans que apoya a los indios. Si no me equivoco, de la chica Suspiro Bueno, y en primer lugar yo quiero agradecer de corazón, muchas gracias por estar siempre acompañándome cada año y gracias por todo el cariño que siempre me brindan. Yo feliz, nerviosa como siempre, como todos los años, pero muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, muchísimas gracias, de verdad, gracias. ¿Dónde están las palmas de Rosita? Por favor, Rosita, muestra. Entregar el corazón con tu club de fans, donde se tomen los zapatos de fuego y lo puedan firmar los camarógrafos. Por favor, Israel, Plasti, mis grandes amigos, siempre con estas producciones. Abelito, Rosita, también hay otra sorpresita. Hay otra Calzados, Ignacio Aguilar te hace presente, por favor. Unas nuevas Tabas, como diría, ¿no? Una botita. Una botita hermosa con su nombre. Ahí está Ignacio Aguilar, pero que lo muestre pues al público. Que lo saque primero, por favor. Yo le doy una Rosita, Ahí está, mira, Rosita. ¡Qué bonito! Ahí está, mira, ve. Cuando uno quiere agarrar a un artista, se hace conocer. Muéstralo, Ignacio, muéstralo. Hace presente su Faltó regalo. un poquitito de cuero. Ahí está. Pero yo feliz, Ahí muchas está. gracias. ¿Cuál es el nombre de...? Calzados Ignacio Aguilar. Ahí está. Calzados Ignacio Aguilar. Muchas gracias.
Para los fabulosos también puede ser. Ahí está, claro. Desde hoy nos auspicia. Este es un postre nomás. Claro, esa es una muestra, una muestra. Entradita nomás, de ahí viene. Una muestra nada más. Ahí está. Por favor, gracias. ¡Un ritmo! Gracias. ¿Dónde están los aplausos? Listo, vamos a continuar, por favor. Ya culminó la presentación de Rosita Espinar en su aniversario artístico. Ya están bajando los fabulosos del Cusco. Vamos a tratar de entrevistar a Rosita Espinar. Vamos a ver si tratamos de entrevistarla, porque es bien tranca, porque hay cualquier cantidad de periodistas que quieren entrevistar a Rosita Espinar. Mira, en estos momentos están acá los periodistas. Oye, maestro, ven para acá. Oye, compadre, ¿qué te pareció el público? Espectacular, Chimichimi. La verdad que el público se portó a las mil maravillas en ese gran aniversario de Rosita. Hemos bailado como nunca y la verdad que nos hemos sentido como en casa. Oye, las vibras, oye, es bonito eso, interactuar con el público, ¿no? Sí, bueno, lo que hoy por hoy la gente quiere interactuar, ya no es como antes que la gente venía a bailar, a mirar y el artista se alejaba. Ahora el artista más se junta y también Pero el escenario también se presta para eso, para que esté cerquita, ¿no? Sí, como lo has podido comprobar, hemos estado cerca del público, a diferencia de otros espectáculos que lo hacen alejado, ¿no? Claro. Entonces, pero esta vez Rosita siempre quiere estar junto a su público y yo creo que esta vez lo ha hecho. Bien, hermanito, gracias. ¿Tu nombre completo? Orlando Aguirre. Ok, gracias. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? El Chimichimi TV. Oye, corazón, muy pocas veces hemos visto artistas de la talla tuya, pues, que están en esta clase de eventos folclóricos. ¿Cómo así llega la idea de venir a esta clase de eventos? Bueno, la verdad que yo he venido porque estoy de reportera del nuevo programa que va a haber, que es la movida de Panamericana, las movidas de Panamericana. Entonces yo ya estoy como reportera del programa y he venido a cubrir todo el evento. ¿Ya? Y aparte que acá hay talento, pues apoyando también todo lo que es el programa, apoyando todo lo que es el producto peruano. Pues, ¿no? Adelántanos un poquito, ¿quién es la conductora del nuevo programa? Secreto, todavía no se puede decir, pero sí se puede decir que la reportera es Jenny Cume. Oye, de verdad, para nosotros es una gran satisfacción y un honor de estar entrevistando a Jenny Cume y que nos está diciendo que ella es la reportera, pero bajo 7 llaves está el nombre de la conductora. Todavía bajo 7 llaves, o sea, ¿cómo se llama? A quincena de septiembre comienza el programa ya, las movidas de Panamericana. Vamos a cubrir todo lo que es cumbia, folclore, todo lo que son los eventos, vamos a hacer, de los recorridos me voy a encargar yo, y de hecho de la conducción se va a encargar una chica también, pues, que está muy talentosa, muy bella y que está súper preparada para eso también. Pues, gracias, ¿no? Jenny, mándame un saludito a mis amigos de Chimichimi TV, a los más chismosos. Un saludo para Chimichimi TV de parte de la castigadora Jenny Cume. Un beso. Oye, gracias, corazón, muy amable. Gracias, corazoncito, chévere. Bueno, en estos momentos, oye, bien tranca, es para entrar para ahí, ¿eh? Oye, parece que ya llegó Rosita, creo. Mira la seguridad, qué barbaridad, imagínense. Oye, la seguridad son bien altos. Oye, vamos a tratar. Maestro, ¿se puede entrevistar a Rosita Espinar? No, ahorita no se encuentra. ¿No se encuentra todavía? No, todavía no acaba de llegar. Pero cuando llegue se puede entrar, ¿no? Sí. ¿Se puede entrar? Sí. Mira, dice que sí se puede entrar, gracias por esa preferencia que nos dan. Oye, pero hay gente que está allá. Vemos, oye, la gente de prensa siguen ahí esperando a Rosita Espinar. Maestro. Señor de prensa. Maestro, oye, ven para acá. Oye, compadrito, ¿qué te pareció el aniversario, la presentación de la Rosita Espinar? Yo estaba tomando fotos, no me he dado cuenta. No, pero si estás tomando fotos, ¿cómo no te vas a dar cuenta? A Hugo le he estado tomando fotos. Oye, bueno, acá está toda la gente, toda la manchita, mira. Oye, compadrito, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te pareció el aniversario, la presentación, el aniversario de Rosita Espinar? Súper, está bueno. Oye, pero, excelente. ¿cómo le ves cantando en el escenario a ella ya? Bien, se mueve demasiado, ¿no? Sí, demasiado. ¿Da para más todavía? Claro. ¿Cómo estás? Oye, después de tiempo. Oye, bueno, nosotros... Quiero entrevistar a ti. Bueno, a ver, entrevístame, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te podría decir? Súper contento de estar aquí en el aniversario de Rosita Espinar, maestro. Te deseo todo. Bueno, hay que hacerlo, hay que hacer locuras acá para ver si nos dejan ingresar a entrevistar a Rosita Espinar para ver cómo sudó con el público. ¿Eh? Bueno, están saliendo hasta con bebitos acá, miren, ay, qué barbaridad. Pero eso no es camerino de las estrellas. Viene la seguridad, también están saliendo, imagínense. Amigos,
Miren, hola, ¿cómo está? Acá está uno de los integrantes de los Fabulosos del Cusco. tal? Oye, Buena, maestro, pero dígame, yo dígame. había sabido que eran los Fabulosos del Sur. Sí, pero bueno, la jefecita ha cambiado el nombre, ¿qué podemos hacer? Nosotros ¿Y por qué le nos abocamos. No sabemos, creo que para identificar más al grupo, porque pero- la mayoría es del Cusco, entonces nos identifica Oye, mejor. pero todos los chicos son muy asediados por las chicas, ¿no? Todos ahí sí, Ay, sí pues, siempre... muestra la carita acá, hay un chape, oye, de verdad, oye, ¿y por qué no chaparon en la boca? No, en la boca no sea malo, no. No Oye, sea malo, siempre oye, la amistad. oye, nada más, mándate un amistad. saludito a tu jefa, pe, manito. Un saludito para Rosita de Espinar y siempre no deseándole un feliz aniversario de parte de todos los muchachos del grupo de Fabuloso del Cusco. Gracias, papi. Chévere. Gracias, papi. Chévere. Suerte para ustedes, acá. Para Warren, Chimichimi. Oye, mándate un saludo a tu jefa, pe, pues se merece. Para Rosita Espinar en este día tan importantísimo, su aniversario, de parte de todos los Fabulosos del Cusco, su gente, sus amigos y sobre todo su equipo. Claro. Que viva Rosita Espinar y al año también estamos así con fuerza. Oye, ¿por qué le cambiaron los Fabulosos del Cusco? Si era del Fabuloso del Sur. No, somos los Fabulosos del Cusco, del sur del Cusco. Allá. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Aclarado el asunto. Somos los Fabulosos del Cusco, del sur del Cusco, Oye, pero... gracias, papi. Oye, hermano, mándate un saludito, oye, a tu jefa. Bueno, mi querido Chimichimi, que estás en todas. Quisiera mandar un saludo especial muy grande para mi jefa, mi hermana, mi amiga. Es una madre para todos nosotros, los Fabulosos del sur del Cusco, que va para arriba, para Rosita de Espinar, la diva de América, la única diva del sur, no hay más. ¿Alguna vez te han entrevistado, Calatito? Oye, ¿qué tal? Chimichimi, Oye, me- ¿cómo haces para mantener esta musculatura, maestro? Bueno, sinceramente un poco de baile, ejercicio y un poquito de tacacho con cecina también. Oye, gracias, papi, es chévere, bacán. No, Chimichimi, gracias a ti y un fuerte abrazo para tu gente que te quiere mucho y que realmente Los más tienes chismosos. lo más chismoso y que realmente va para arriba. Oye, gracias. Nosotros, y no, ahí está, saca también. Bueno, por acá está la gente linda. No sé, parece que como un sueño ha pasado, ¿no? Siempre que cumple un año, cada aniversario, para mí estoy como que, no sé, me siento así como que cuando bajo del escenario recién reacciono, ¿qué? Ya pasó. No, es que me siento muy nerviosa. Oye, tu escenario, corazón, pero fuera de serie. Sí, gracias. Aunque me hubiera gustado algo más, pero bueno, creo que hay que estar muy agradecidos, Hermógenes. Creo que es una persona que no es este año, ni el año pasado, ni el otro año. Desde que me he iniciado, siempre Hermógenes ha trabajado con nosotros y creo que es una persona que se merece un respeto y se ha ganado un respeto, no solamente con Rosita, sino con muchos artistas, ¿no? Que él siempre apoya, ¿no? Y yo le digo, Hermógenes, ¿cuándo te casas? Ojalá que todos canten gratis ese día, porque de alguna manera creo que él se lo merece. O sea, es una persona que te apoya, no es un promotor que saca. Oye, no. pero es chiquito, pero de grandes ideas. No, sí, es una persona muy responsable, me ha apoyado bastante y bueno, ya conoce mi genio también. Ah, caramba. Sí. Oye, linda, hay una pregunta que te quería hacer. Más antes eran los Fabulosos del Sur, ahora es los Fabulosos del Cusco. ¿En qué momento cambió eso? Bueno, creo que es un tema muy, un poco incómodo porque de alguna manera hay una persona, bueno, ustedes lo conocen, que bueno, él lo patentó el nombre de los Fabulosos del Sur, entonces siempre ha habido eso, ¿no? Que si sigues utilizando te voy a demandar y no sé. Y bueno, tuve que dejarlo eso y ponerlo pues Cusco porque no quiero tener problemas. ¿Para qué hacernos problemas por un nombrecito? Claro, yo creo que Rosita Espinar, mientras diga Rosita Espinar, ya pues Fabulosos ya del Cusco. Rosita, mándate un saludo y agradecimiento a toda esta gente linda que te acompañó el día de hoy. Antes de agradecerte, Ajá. te voy a comentar algo. Tú que eres el Chimichimi, ya, estamos en Chimichimi. Yo te voy a contar cosas. Tú vas a ser la primera persona que se va a enterar, Gracias. pero no lo hacemos ahora. Tampoco lo quise hacer antes de mi aniversario, porque no me gustaría que el público lo piense como que yo estoy haciendo esto para que la gente me tenga pena y venga a mi aniversario. No.
Pero sí, es algo legal, es algo judicial y de alguna manera me gustaría que la gente también se entere un poquito más, porque a veces hay cosas, comentan por ahí, dicen cosas, y yo he callado mucho, yo he callado años y años, siempre no he hablado nada, pero de alguna manera creo que hay que decir las cosas con documentos, con pruebas, y legalmente creo que no soy perfecta, no somos perfectos, pero de alguna manera merecemos respeto, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría contarte las cosas, pero otro día, hoy día no. Perfecto. Queda pendiente la entrevista. Acá mi amigo Guarrencito creo que no es un amigo de ahora ni del año pasado, sino es una persona que yo le debo mucho, mucho respeto, y es una persona muy humilde y me gustaría comentarte muchas cosas, ¿no? Perfecto, entonces queda pendiente con nuestros amigos de Chimichimi TV de las redes sociales, que muy prontito van a tener unas exclusividades que nos va a contar Rosita Espinar. Gracias, linda. Y ahora tu agradecimiento. Gracias. Un beso para todo ese público que nos han venido a ver esta noche y a todos los artistas también que me han acompañado. Muchísimas gracias y que Dios me les bendiga. Gracias. Gracias, lindita. Cuando te da la gana, cuando te da la gana, te botan de tu casa y reconozco, no comprendo muchos errores que he tenido, pero jamás los tenía y te lo juro que hacer eso me disculpa. Amigos de Chimichimi TV, nosotros vamos a seguir entrevistando a las artistas que llegaron acá al aniversario de Rosita Espinar. Estamos con Dianita Espinar. Oye, corazón, ¿tú eres familia de Rosita Espinar? Sí, soy la sobrina de Rosita Espinar. Oye, ¿qué le puedes decir a Rosita Espinar sobre su aniversario? Bueno, desearle lo mejor. Hoy día es un día muy especial donde sus fanáticos hoy día han venido, y el apoyo moral más que todo del público, de los músicos, de los artistas, los compañeros de trabajo, es lo más lindo que uno puede recibir como artista, ¿no? Oye, pero hoy día es sábado, ya estamos amaneciendo domingo. Tú eres también un artista, pero es que tú no tendrías chivos el día de hoy. Bueno, en realidad hoy día no he tenido chivo. No he tenido chivo, ¿por qué? Porque en realidad estoy, ¿cómo le explico? Estoy dejando un poquito en el espacio de la música para dedicarme un poco más a los estudios, porque como ves, en la vida no todo es la música. No, oye, pero te vas a dejar de extrañar en el escenario porque tú cantas muy bonito, la gente te va a extrañar. Por eso es bueno ser extrañar un poquito. Ah, caramba. Claro, pero ya estamos haciendo un proyectos, muy pronto va a salir un nuevo disco. Pero, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de tu carrera artística, ¿cómo va? En realidad estoy viajando. Acá en Lima no paro mucho, pero sí paro viajando. ¿Ya? Y ahora justo en septiembre voy a grabar una nueva producción, porque el requinto ha pegado muy bien en todo el Perú, más que todo en el norte, en el centro, ya que la bandurria es el sur, más que todo, ¿no? Pero tú cantas con requinto y bandurria, ¿no? Por eso que ahora nos hemos separado por dos. Y a la gente le gusta más que todo, ¿no? Que sea una fusión. Siempre la gente no está todo taco de carnaval y luego una zapateadita no sería nada mal. ¿Con qué más te identificas? ¿Con el requinto o la bandurria? Yo creo que he empezado con la bandurria y siempre voy a estar con la bandurria. Pero es como darle un regalo más al público, nada más. Oye, corazón, ¿cuántos años tienes? 20 años. ¿Ya hay un enamoradito por ahí? Sí hay. Cuéntanos un poquito quién es, ¿está ligado a la farándula? ¿Cómo la notamos? Sí, es guitarrista, es requintista. Ah, caramba. Oye, pero ¿por qué no te enamoras de otra persona que no sea músico, corazón? Vamos a explicar, vamos a hacer un recuento total en esto. Digamos, si tú trabajas en una fábrica, ¿ya? Tienes que enamorarte de alguien con quien está cerca. ¿Por qué? ¿Pero no te vas a aburrir? Bueno, yo creo que, aparte en el amor nadie manda, pues. ¿O no? Claro. ¿A usted qué me dice? Te enamoraste y ya fue, a ver, por supuesto. Claro. Oye, linda, mándame un saludo a todos mis amigos de Chimichimi TV. Para Chimichimi TV, Dianita de Espinar, con mucho cariño. Ok, gracias, linda, muy amable, corazón, gracias. Necesito
Hey.